Quiero, hermano, que abramos nuestras Biblias a Mateo capítulo 6, por favor. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6. Al Señor por los músicos y el tiempo de alabanza y adoración que tuvimos con el hermano Carlos Rick. Gracias a ese hermano por ese tiempo. Voy a leer los versículos 5 y 6 y después vamos a tener un tiempo de oración. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Qué privilegio tenemos, Señor, de abrirla y de estudiarla aquí como iglesia, como familia en la fe. Oh, Señor, ayúdanos a que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Y que las enseñanzas y las verdades que vamos a reflexionar esta noche se puedan quedar grabadas en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que las practiquemos, Señor, el resto de nuestra vida. Oh Padre, te rogamos, Señor, que estas enseñanzas tú nos ayudes a entenderlas y que nos dé la gracia y la fe para aplicarlas, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En las religiones de hoy, la gran cantidad de personas que constituyen esas religiones son meros profesantes. No son personas que están totalmente rendidas a sus religiones. Son personas que le llamamos meros profesantes, van a los cultos, a las reuniones, cumplen con ciertas reglas, pero no están totalmente entregados a sus religiones. Mucha apariencia de piedad de lo que ellos hacen, lo hacen para impresionar a aquellos que están a su alrededor en su religión. Y lamentablemente lo mismo ha pasado con la iglesia evangélica. En nuestras iglesias evangélicas nos hemos encontrado con muchos profesantes de la fe en Cristo. Muchas personas que se llaman cristianas, vienen a los cultos, dicen amén, saben orar, pero su vida no evidencia en lo absoluto la salvación en Cristo. Le llamamos meros profesantes. Y la iglesia evangélica también se ha sido últimamente en nuestro país, en los últimos, vamos a decir, 5 a 10 años, se ha crecido mucho en otro país. Todo el mundo se quiere llamar cristiano. No, que yo soy cristiano y soy evangélico. Y yo puedo vivir mi vida cristiana como yo quiera. Y todo el mundo se quiere llamar cristiano. Pero le llamamos profesantes. No ha habido ninguna transformación del Espíritu Santo en la vida de esa persona. No se evidencia, no hay forma de verlo. Y así mismo está ocurriendo en el tiempo de Cristo. Los líderes religiosos, aquello que se esperaba, la transformación, integridad, que lo que ellos enseñan también lo practiquen, los fariseos, esos líderes religiosos, lo que se esperaba de ellos, integridad y ejemplo, también estaban haciendo lo mismo. Estaban siendo hipócritas, estaban siendo meros profesantes de una fe, pero su vida no era un ejemplo de lo que ellos enseñaban. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 al 7, Jesús va a dar una serie de enseñanzas de lo que se trata ser un discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que se trata ser verdaderamente un cristiano y que evidencie la fe y que siga a Cristo?
Y yo entiendo, hermanos, que es bueno que nosotros oigamos en voz alta el sermón del monte de vez en cuando, para que nos recordemos una vez más qué es verdaderamente un discípulo de Cristo, qué es un seguidor de Cristo, que nos recordemos continuamente de esto. Y en estos versículos, hermanos, que vamos a estudiar, Jesús va a hablar de la oración de los hipócritas, la oración de los meros profesantes. ¿Y cuáles son las enseñanzas y las aplicaciones que tenemos de este pasaje para nosotros? Dice en Mateo capítulo 5, versículo 20, que Jesús esperaba de sus discípulos que su justicia sea mayor que los fariseos y los escribas. Si ellos querían heredar el reino de Dios, su vida, su justicia tenía que ser mayor que la de los fariseos y los escribas. ¿Cómo así? Que no podían ser meros profesantes de fe. Debían verdaderamente ser seguidores de Cristo, personas que verdaderamente se habían arrepentido de su pecado y que habían decidido seguir a Cristo, no importa qué. Miren conmigo Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor aquí: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No solamente es importante lo que hacemos, sino también la motivación detrás de lo que hacemos. ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestra actitud, nuestra conducta? ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro fin? Jesús dice que no podemos hacer las cosas para agradar a los hombres. Tenemos que hacer las cosas para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Sea glorificado. Y en estos versículos, hermanos, vamos a hablar de este tema, orando con una motivación cristiana. Orando con una motivación cristiana. Yo hoy te pregunto esta noche, para que empecemos a reflexionar sobre esto. Cuando tú oras, ¿qué tú estás buscando? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Quieres tú impresionar a los que te están escuchando orar? ¿O verdaderamente tú buscas glorificar a Dios? Esa es básicamente la idea cruda. El discípulo de Cristo debe orar para agradar a su Padre. Esa es la idea básica de este pasaje. El discípulo de Cristo debe orar para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Entonces vamos a ver qué nos enseña este pasaje acerca de la oración con una motivación cristiana. Miren las primeras tres palabritas ahí. Y cuando ores. Y cuando ores. Y cuando, eso quiere decir, hermano, que el discípulo de Cristo no es que quizá ore en su vida. Jesús no lo puso, no lo construyó de una forma, bueno, y si tú oras, no, le digo, y cuando ores, por lo tanto, está sobreentendido que el discípulo de Cristo ora. El discípulo, el verdadero cristiano, ora. Un autor llamado R.C. Sproul dijo: uno pudiese orar y no ser cristiano, pero uno no podría ser cristiano y no orar. Otro llamado Matthew Henry escribió: es más fácil encontrar un hombre vivo que no respire que encontrar un cristiano vivo que no ore. O sea que es algo que es parte de nuestra naturaleza como cristianos, de nuestra construcción, nuestra naturaleza, que nosotros oramos. Nosotros oramos. En la Biblia vemos eso continuamente. El salmista dijo en Salmo 55, versículo 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Daniel capítulo 6, versículo 10, leemos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
Entonces vemos en la Escritura, hermanos, una práctica continua de los creyentes de orar. Es un hábito normal, es un hábito de la oración. El apóstol Pablo continuamente le dijo a sus iglesias que oren, que perseveren en la oración. A los adolescentes les dijo orar sin cesar. A los colosenses les dijo que perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Por lo tanto, la oración, hermano, no es un hobby que hacemos de vez en cuando, o algo que hacemos los domingos o algunos días del año. La oración es nuestra vida, es nuestro aliento. Y con eso, hermano, como base, vamos a ver dos formas, dos maneras, cómo vamos a desarrollar una oración con el fin de agradar a Dios, con el fin, con una motivación que busquemos glorificar a nuestro Padre, a nuestro Padre. En primer lugar, el discípulo de Cristo debe orar con una motivación cristiana. ¿Cómo? Evitando orar para impresionar a los hombres. El discípulo de Cristo debe orar con una motivación cristiana, evitando orar para impresionar a los hombres. Vamos a volver a leer el versículo 5 de Mateo capítulo 6. Dice así Jesucristo aquí: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, básicamente, hermanos, en vez de nosotros orar para impresionar a los demás, debemos desarrollar un corazón que tengamos más interés de agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre, que a aquellos que nos están mirando a nuestro alrededor. Tenemos que evitar orar para impresionar a los demás. Dice aquí Jesucristo que no podemos orar como los hipócritas. Es una palabra muy fuerte. Una palabra muy fuerte en las Escrituras. ¿Quiénes son los hipócritas? Un diccionario define una persona hipócrita, o sea, un diccionario bíblico, un hipócrita como un actor. Uno de los personas que lo contrataban para interpretar un poema delante de una congregación grande. O tal vez era un teatro, una persona que tenía un rol de un actor y tenía que actuar su rol lo mejor posible. Esa era una persona, o sea, la definición, eso significa un hipócrita, era un actor. O sea, aquellos que trabajan en películas le podemos llamar hipócrita. Eso es lo que según la definición original. Porque están actuando como lo que no son realmente. Eso es lo que significa la palabra hipócrita. En ese tiempo, hermanos, en ese tiempo era costumbre de los actores griegos y romanos hablar con grandes máscaras y que tenían un dispositivo mecánico para que aumentase la potencia de su voz. Por esa razón, esa palabra hipócrita llegó a ser eso de un actor o un engañador. Un engañador. Entonces, en este contexto de que estamos estudiando la oración, el hipócrita era una persona que oraba para impresionar a aquellos que lo estaban oyendo, para impresionar a aquellos que estaban escuchando su oración. El Señor Jesucristo usó esa palabra hipócrita varias veces en la Escritura. Muchas veces le dijo a los fariseos y los escribas, hipócrita, muchas veces. Yo quiero mencionar solamente dos. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Mateo 7, el capítulo después, capítulo 7, versículo del 3 al 5. Dice así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Miren también, hermanos, Marcos capítulo 7, Marcos 7, el libro después, Marcos capítulo 7. Miren el versículo 5.
Dice, le preguntaron pues, o sea, a Jesucristo, los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Así que, hermanos, otra vez vemos el uso de la palabra hipócrita, hipócrita. Y otros lugares que Jesús le dijo así a sus enemigos, porque ellos profesaban algo, pero en su corazón no era eso lo que ellos querían intencionar, no esa era su intención. Ellos tenían una contradicción entre lo que ellos profesaban y su vida. Ustedes pueden leer más adelante en Mateo 23, Mateo capítulo 23, y ahí vemos muchas veces que Jesús le dice a ellos, hipócritas, por diferentes maneras, por diferentes razones que ellos estaban haciendo algunas cosas. Y así mismo, hermanos, Jesús, así como Jesús sacó a la luz la hipocresía de estas personas, la palabra de Dios es igual, porque la palabra de Dios nos saca a la luz nuestra hipocresía en diferentes áreas de nuestra vida. Yo he sido culpable muchas veces de estar más pendiente de qué va a pensar mi hermano en Cristo, sea por muchas razones, no solamente por la forma que yo oro, pero por muchas razones yo estoy más interesado, más preocupado, porque me está escuchando hablar o orar o lo que sea de Dios. Y la palabra de Dios está ahí como rayo X para iluminarnos, mostrarnos nuestra hipocresía. No estamos buscando agradar a Dios, queremos agradar más a las personas que Dios. Entonces esa es la naturaleza de los hipócritas. Miren también, vamos a volver a Mateo capítulo 6, versículo 5, miren el amor de los hipócritas. ¿Qué es lo que ellos amaban? Dice la palabra de Dios, Mateo 6, versículo 5. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Notemos, hermanos, que los hipócritas no es que ellos amaban orar. Ellos amaban orar para ser vistos de los hombres. Eso es lo que ellos amaban realmente. Ellos amaban la oración pública con el fin de impresionar a aquellos que le estaban escuchando. Ellos no amaban la comunión con Dios. Ellos no amaban la presencia de Dios. Ellos amaban el efecto que producía sus oraciones públicas. Ellos eran hipócritas. Aquí hay dos lugares que se mencionan en el texto. Se mencionan las sinagogas y las esquinas de las calles. Las sinagogas eran como aquí, como una reunión de una iglesia. En ese lugar se estudiaba la Biblia, se oraba públicamente y se cantaba. Pero los fariseos y los escribas iban allá con el fin de impresionar con sus oraciones. La religión judía ponía la oración en un nivel muy alto, como algo nacional. Ellos tenían ciertas horas en el día que ellos dedicaban a la oración. Y no es que está mal hacer eso, apartar tiempo durante el día para orar. Al revés, ojalá todos aquí tengamos tiempos en el día que digamos, yo quiero, Señor, dedicarte este tiempo a ti para orar. Pero miren qué hacían los fariseos, esos hipócritas. Ellos aparentemente de alguna forma buscaban un reloj, el horario, y decían, en media hora va a ser la hora de oración. Déjame salir para la sinagoga, déjame salir para la esquina de la calle, para que me encuentre en la hora de oración en ese lugar. Y de una vez ponerme en actitud de oración para que vean cómo yo oro. Ese era lo que estaban buscando. Que la gente vean y se impresionen con su supuesta piedad. Su supuesta piedad. Ellos amaban orar para ser vistos de los hombres.
Y hermanos, tú y yo tenemos que vigilar nuestras intenciones en la oración. Como yo dije, como hemos dicho anteriormente, Jesucristo ha querido con este Sermón del Monte poner una biografía, una descripción clara de qué es un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo no es una persona que tiene una religión meramente externa con el fin de impresionar a los demás. Un discípulo de Cristo está cultivando un corazón para Dios. Y como se ha predicado, está buscando enfocarse en Cristo. Eso es lo que quiere. Quiere una vida enfocada en Cristo. No enfocada en los hombres, enfocada en Jesucristo. Y mira, hermanos, puede ser que te toque a ti orar en público. Hay algunos hermanos que les toca orar para las ofrendas, para la oración por la ofrenda. Algunos hermanos oran para iniciar el culto. Otros oran para finalizar el culto. Y puede ser que alguien diga, wow, hermano, la verdad que tú oras, como tú oras, me gusta como tú oras. Bueno, amén. Qué bueno que te gusta como yo oro. Y hermanos, el problema, o sea, la cuestión no es que no hagamos nada en público, no es eso. No es que siempre estemos escondidos para que la gente no vea lo que hacemos para Dios. El problema, el peligro es que nosotros no amemos que nos digan esas cosas. Que nos sintamos tan bien, wow, o sea, la gente le gusta como yo oro, qué bendición, eso es lo máximo. Y que nosotros nos sintamos satisfechos con que la gente sea impresionado como yo oro y como yo hago las cosas para Dios en la iglesia. Ese es el peligro que Jesucristo quiere que nosotros evitemos. Cuidemos nuestro corazón, hermanos, porque eso lo que va a hacer es seguir poniendo nosotros más orgullo y más resistencia a Dios. Miren también, hermanos, el logro de los hipócritas. Mateo capítulo 6, versículo 5, la última frase. El logro de los hipócritas. Dice Jesucristo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Lo que los fariseos estaban buscando, ¿qué es lo que era? Impresionar. Los aplausos. Que le aplaudan, que estén impresionados con su supuesta piedad, su religión externa. Y dijo Jesucristo, oye, lo que ellos buscaban, lo lograron. Lo lograron. Pudieron obtener su recompensa. Lo que ellos estaban anhelando de corazón, e impresionar a los demás, lo pudieron lograr. Ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Y hermanos, yo no creo que, o sea, las palabras más penosas son esas. Porque ellos no van a recibir nada de Dios ya. Lo que ellos estaban buscando en sus supuestas oraciones eran los aplausos de los hombres y ya lo recibieron. Todo lo que ellos pidieron oración no lo van a recibir porque lo que ellos estaban buscando no era una respuesta de oración, era impresionar a las personas. Ellos no van a recibir nada de parte de Dios. Nada de parte de Dios. Y miren, hermanos, algo que debemos meditar en eso. ¿De qué nos sirve a nosotros de que las personas a nuestro alrededor o con quien trabajamos o con quien nos congregamos en la iglesia, si ellos dicen, wow, si ellos siempre viven diciendo a nosotros, bien hecho, ¿de qué nos sirve eso si nuestro Padre en el cielo no lo puede decir? ¿Qué es más importante, que Dios diga bien hecho o que los hombres digan bien hecho? ¿Qué es más importante? Y cada uno debemos que responder a la pregunta personalmente. Yo no la puedo responder por ustedes. Cada uno delante de Dios va a responder si yo quiero mi vida, mi corazón, yo estoy más interesado en agradar a Dios o agradar a los hombres que me están viendo. Cada uno va a tener que revisar su corazón y su integridad ante el Señor. Porque, hermano, eso no es algo que podemos estar aquí detectando en las personas. Eso no se puede detectar. Yo no puedo conocer tu sinceridad delante de Dios. Yo no sé si tú estás orando para impresionarme o estás orando para agradar a Dios. Yo no sé si tú estás viniendo a la iglesia y estás haciendo lo que estás haciendo en la iglesia con el fin de impresionar a los pastores o a los diáconos o a los líderes, o tú de verdad quieres hacerlo eso para la gloria de Dios. Yo no sé. Eso nada más tú lo sabes. Y yo conozco mi corazón. Si yo lo estoy haciendo para que yo reciba aplausos
o para agradar a Dios? ¿Qué tú quieres lograr con tus oraciones? ¿Quieres los aplausos de los hombres o tú quieres agradar a Dios? Entonces, hermanos, el discípulo de Cristo debe orar con una motivación cristiana, primeramente evitando orar para impresionar a los hombres. En segundo lugar, debe hacer eso practicando la oración en secreto. El discípulo de Cristo debe orar con una motivación cristiana. ¿Cómo? Practicando la oración en secreto. Y miren el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo. Mateo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En contraste a los hipócritas que oran para impresionar a las personas, el discípulo de Cristo, aquellos aquí que hemos profesado fe en el Señor, que hemos dicho que somos cristianos, que queremos agradar a Dios, dice aquí Jesucristo: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El discípulo de Cristo debe entrenarse en la oración secreta. Aquí, hermanos, estamos enfatizando la sinceridad en la oración. Hermano, no es que está mal, como hemos dicho, no es que está mal orar en público, no es eso. No está mal orar en público. El problema es con la motivación detrás por el cual estamos orando. El discípulo de Cristo aquí es invitado a orar en su aposento en secreto. Y hermanos, eso hay una idea muy interesante. Un comentario del contexto cultural nos explica que un aposento era un lugar usado como bodega o despensa. Como la mayoría no tenían habitaciones privadas en sus casas, esta sería la única habitación con puerta. Entonces yo por ejemplo tengo una habitación, yo me he bendecido con un cuarto donde yo puedo dormir, yo puedo cerrar la puerta y puedo hablar en privado. Pero normalmente esas casas eran una casa más pobre. Ellos tenían que ir a un lugar donde se guardaban las cosas y cerrar las puertas para poder dedicarse a la oración. Y aquí, hermano, Jesucristo está hablando de la práctica de la oración en privado. Porque todo creyente aquí que tiene cierto tiempo en la fe sabe que uno de los ingredientes para una vida cristiana saludable es la oración. O sea, eso todos lo sabemos aquí, que no podemos estar bien espiritualmente si no dedicamos un tiempo, o sea, tiempo de calidad a la comunión con el Padre. O sea, no hay forma. O sea, podemos llegar un poquito lejos quizás con todo lo que yo he aprendido en la iglesia, todo lo que yo he escuchado predicar, tengo 15 años en la fe y qué sé yo cuánto, y que ya yo soy un Superman. Tú puedes que llegue un poquito ahí, pero va a llegar un momento que te vas a estrellar. Tú necesitas a Dios para vivir para Él. Tú necesitas tener comunión con el Padre si tú quieres vivir para Él. Tú necesitas orar. Y eso es lo que está hablando aquí, de esa práctica secreta de oración, fundamental para el creyente, fundamental. Es bueno orar en público aquí como iglesia. Los grupos de oración los martes de los hombres, la oración de las damas los lunes en conjunto, que se reúnen a orar a las 5 de la tarde. Todo tiempo son buenos, pero hermanos, eso no puede reemplazar la oración secreta. No vamos a ir muy lejos si nuestra vida cristiana depende de lo que yo hago con el grupo de la iglesia. Eso no va a ir muy lejos, hermanos. Esas oraciones que hacemos en conjunto, en público, se van a edificar de la oración secreta de cada individuo que está presente ahí. Es así, hermanos. Mira, hermano, para que el Señor oiga oraciones de esta iglesia,
los que están orando deben tener oraciones secretas también, para respaldar esa oración que estamos elevando a Dios en público. Dios nos invita aquí a orar en secreto, pero hermanos, no estamos solos en secreto, porque ahí tenemos al Padre que ve en lo secreto. El creyente nunca está solo, nunca está solo. Cuando está en su cuarto a solas, el Padre que ve en secreto está ahí. Y qué oportunidad cuando estamos a solas en nuestras habitaciones, que dedicar un tiempo a orar al Padre que ve en secreto, que ve en secreto. Nosotros debemos aprender a buscar a Dios en secreto, hermanos. Muchas veces hemos sido culpables de querer hacer las cosas espirituales más cuando la gente nos ve que en secreto. Nuestra vida cristiana no está siendo íntegra cuando estamos más interesados en practicar nuestra santidad y nuestra piedad en público y no en secreto. Sería bueno que todos nosotros, yo incluyéndome, que reflexionemos la semana pasada cuánto tiempo dedicamos a la oración en secreto. ¿Cuánto tiempo yo dediqué y me aparté del mundo, totalmente del mundo, de mi familia? Le dije, yo tengo que tomar un tiempo para orar en secreto porque mi alma lo necesita. Yo necesito tener comunión con Dios. Yo necesito tener una vez más, oír la voz de mi Padre Celestial. Sería bueno que todos nosotros simplemente hagamos un pequeño examen personal. ¿Cuánto tiempo yo dediqué a oración secreta? No la oración de los hombres de rodillas, no la oración que yo dediqué con las hermanas los lunes, no la oración que oramos los miércoles también en pareja. ¿Cuánto tiempo tú y yo dedicamos a la oración en secreto? Y dice la palabra de Dios, una promesa aquí. Dice Jesucristo, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Te recompensará en público. Aquí hay dos cosas, hermano, que quiero mencionar. Primeramente, esta oración, esta promesa se limita solamente a verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque solamente los verdaderos cristianos tienen un Padre celestial. Los inconversos no tienen un Padre en el cielo. Solamente los verdaderos cristianos tenemos un Padre que va a escuchar nuestras oraciones, que lo oramos a Él en sinceridad y en verdad. Eso es lo primero. Lo segundo, hermanos, es que yo quiero que veamos ahí, es la recompensa. La recompensa que Jesucristo aquí está mencionando. No, la recompensa aquí no es algo que nos ganamos como un mérito, como que algo que el Señor me debe a mí porque yo oré. Hay un comentarista que dice, que pregunta, ¿qué mérito hay en rogar? Pregunta él. ¿Qué mérito hay en que yo le ruegue algo a Dios? No hay mérito en eso. Eso no. Como que una persona de la calle me pida 20 pesos y después se sienta orgulloso porque me pidió. Eso no hay mérito en yo rogarle al Dios Todopoderoso. Eso no hay mérito en eso. Por lo tanto, la recompensa no es algo que Dios me da porque yo me lo merezco. Dios no recompensa como juez, sino como Padre. Dios me recompensa más allá de lo que yo merezco. Mucho más allá de lo que yo merezco. Porque yo no merezco nada. Pero Dios aquí dice, Jesucristo dice, hay una promesa aquí, que si nosotros practicamos la oración secreta, Dios nos va a recompensar en público. Y hermano, esto es lo que tenemos que entender en el contexto de la salvación. La salvación la recibimos por gracia, por medio de la fe. Hemos sido salvos para obras y no por obras. Por lo tanto, no podemos esperar de que un mérito delante de Dios porque nosotros hemos orado. Es simplemente la bendición
La recompensa de aquí simplemente la bendición de que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y hermano, yo no creo que, si podemos pensar en una recompensa más grande que esa, que Dios tenga misericordia de nosotros y hoy a nuestra oración nos responda. Oye, qué grandioso privilegio, qué recompensa más grande es esa. Que Dios oiga tu oración. Oiga tu oración. Pero ahí no termina, hermanos, eso. Porque la Biblia habla en el contexto de la salvación que algún día va a haber un día de recompensas para el cristiano. Algún día Dios va a juzgar a los creyentes y les va a dar conforme a sus obras que hicieron en el cuerpo, sea bueno o malo, dice las Escrituras. O sea que algún día el Señor nos va a recompensar en público delante de todo el mundo. Dice un comentarista llamado Matthew Henry: en ese gran día habrá una recompensa pública, cuando todas las personas que oran aparecerán en gloria con el gran intercesor. Los fariseos recibieron su recompensa delante del pueblo y fue un mero destello y sombra. Los verdaderos cristianos tendrán la suya delante de todo el mundo, ángeles y hombres, y será un peso de gloria. Qué privilegio que Dios nos recompense a nosotros. Primeramente, que Él tenga la misericordia y la gracia para responder a oraciones. Pero algún día públicamente va a decir: estas personas practicaron la oración en secreto. Practicaron la oración en secreto. Y hermanos, aquí yo solamente he hablado de la oración, pero eso, la integridad, hacer las cosas para Dios, abarca toda nuestra vida. Todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios. El Señor nos ayude a cultivar un corazón para Él, que podamos practicar la oración secreta, que cultivemos comunión con el Padre, que nos acerquemos más a Dios, porque nuestra vida cristiana, la salud de nuestra vida cristiana depende de nuestra comunión con Dios, depende de nuestra oración en secreto. Así que, hermanos, tomamos decisiones de dedicar tiempo a la semana a la oración secreta, donde nos apartamos de todo, donde decimos: no, este tiempo es para la oración secreta. Yo voy a apartar este tiempo para orar, solamente el Padre y yo, más nadie. Yo necesito a mi Padre. Que el Señor nos ayude, hermanos, con estas enseñanzas. Oremos. Padre, gracias, Señor, por estos versículos que hemos estudiado, Señor, que tienen tantas verdades, Señor. Y el Señor Jesucristo, aunque habló conciso, tenía verdades que son imposibles, que son insondables, Señor. Y hoy, Padre, hemos podido tocar algunas de esas verdades. Te ruego, Señor, por nuestra iglesia, que nuestra iglesia podamos, Señor, orar primeramente en secreto y tener cuidado de orar en público, no para impresionar a los demás, Señor, sino para glorificarte a ti. Oh Señor, te ruego por la iglesia cristiana para que podamos ser una iglesia que nos mantengamos enfocados en Cristo y que podamos crecer en nuestra vida de oración. En el nombre de Jesús.